En Alfa 180 creemos que la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Aquí encontrarás mensajes centrados en Cristo, fieles a las Escrituras, que edifican tu fe y te ayudan a crecer en gracia y verdad. Te invitamos a abrir tu corazón, a escuchar con atención y a dejar que el Evangelio haga su obra en ti. Bienvenido a Alfa 180, un lugar para crecer. En Mateo 28, 18 al 20 dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Alguna vez alguien preguntó: ¿por qué debo bautizarme si ya creo en Jesús? ¿No basta solamente con tener fe? Su pregunta refleja la confusión que tienen muchos creyentes modernos. Algunos ven el bautismo como una formalidad, y en una sociedad que la formalidad ya no importa, como por ejemplo cuando alguien dice: ¿para qué me voy a casar por lo civil si finalmente es solamente un papel? Lo que importa es que yo te ame. O ese tipo de pensamientos hacen que nosotros también podamos ver hoy al bautismo como una mera formalidad. Otros lo ven como una tradición familiar. Bueno, es que en la casa así se hace, así se ha hecho y así es. Y no solamente me refiero hacia los romanistas, también en el mundo cristiano. Y hay aquellos que piensan que es como una especie de garantía espiritual, algo casi mágico, pero no, tampoco es eso. El bautismo no es un rito social, ni una transacción religiosa. Es un acto de fe y obediencia que testifica públicamente lo que hemos sido, cómo hemos sido unidos a Cristo. El Señor Jesús no dejó a su iglesia una tarea opcional, de ninguna manera. Antes de ascender al cielo, proclamó su autoridad universal y comisionó a sus seguidores con una misión eterna: vayan y hagan discípulos. Esta es la identidad y la razón de ser de la iglesia. Muchos podemos decir: y bueno, en tu iglesia, ¿qué hacen? Y podemos nombrar un sinnúmero de actividades y cosas que se hacen. Otros podrán nombrar: bueno, no es la amistad que hay en la iglesia. Y todas esas cosas no están mal, pero no es la identidad y la razón de ser iglesia. La única razón e identidad es ir y hacer discípulos. Y en el medio de este llamado, de este mandato, está el bautismo, la señal visible de una realidad invisible, el nuevo nacimiento y la unión con Cristo. El día de hoy estudiaremos este mandato para entender 4 cosas principalmente. ¿Qué es el bautismo bíblico y su propósito? ¿Por qué muchas personas se bautizan por razones incorrectas? ¿Por qué y cómo debe bautizarse un verdadero discípulo? ¿Y qué sucede y qué no sucede en el bautismo? Y descubriremos que el bautismo no es el fin del camino espiritual, de ninguna manera, sino es el comienzo de la vida del discípulo fiel. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros y oramos? Señor, enséñanos a comprender el poder de tu mandato. Rompe nuestras ideas equivocadas, renueva nuestro amor por la iglesia y danos la convicción de vivir y enseñar tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces empezaremos hablando acerca de la autoridad de Cristo, el fundamento de todo discipulado. Pues el versículo 18, como veíamos, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Antes de darle el comisionamiento, que comienza en el versículo 19, empieza dando esa claridad de que Él tiene la autoridad para hacerlo. Jesús establece que Él tiene el derecho de enviar. Su autoridad no proviene de un encargo divino, no, sino
sobre su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. El bautismo entonces no es una costumbre denominacional. No es algo que hacemos en Alfa 180 porque es bonito. No es como el Vive la Iglesia que tendremos el próximo día sábado, que sí es algo tradicional, es algo bonito, pero no es un mandato bíblico. El bautismo sí lo es. Es el mandato bíblico que está hablando acerca de lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha dicho que su iglesia debe hacer y cómo su iglesia va a crecer. Quien rehúsa obedecerlo, en realidad no está desobedeciendo a una denominación o al pensamiento de un pastor. Está desobedeciendo al mismo Cristo, que es quien tiene la autoridad para enviar. Al final estaremos entendiendo por qué es tan importante que Él sea quien envía y no nosotros nada más los que querramos ir. El discipulado se fundamenta en la autoridad soberana de Jesús. El gobierno, la salvación, la iglesia y cada aspecto de nuestra vida está bajo la autoridad y soberanía de Jesús. Por eso el bautismo no es elección personal, sino es una respuesta a su señorío. No es si ya siento o no siento hacerlo, es qué tipo de relación tú tienes con Jesús. ¿Es Jesús nada más tu Salvador? ¿O es Jesús también tu Señor? La obediencia al bautismo revela si nuestra fe es genuina. No es solamente hablar, es actuar, es obedecer. Es tal como en la familia, esa autoridad se ve reflejada cuando guiamos con amor y verdad. No necesariamente por agradar, sino porque estamos mostrando la autoridad que tenemos para hacer el bien y actuar bien sobre los miembros de nuestro hogar. O cuando en el trabajo actuamos con integridad y testimonio, pues estamos mostrando acerca de aquel a cual nosotros reflejamos. Y en la iglesia, pues también, cuando servimos con humildad bajo su dirección. Continúa diciendo el versículo 19 en su primera parte, dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. La iglesia no está llamada a producir miembros, sino discípulos. Hoy por hoy, el sinónimo de éxito de una iglesia es cuántos miembros tiene. Inclusive, es muy clásico en las reuniones pastorales sacar a relucir aquello. ¿Y cuántos miembros tiene tu iglesia? Pero la verdad es que las iglesias pueden tener mucha membresía, pueden tener gente asistiendo y llenando los cultos, ¿o no? Lo importante no es cuántos miembros tiene, sino cuántos de esos miembros son discípulos. Y hay una gran diferencia. El miembro asiste tiene un nivel de compromiso con la organización, simpatiza con la enseñanza, o a veces no tanto. Pero el discípulo es muy diferente. El discípulo no solamente está comprometido con la iglesia, sino con el que es el Señor de la iglesia. Y vive una vida conforme es expuesta dentro de la congregación, pero es la palabra misma de aquel que es el Señor de la congregación. Entonces, no se trata de ser miembro de, sino ser seguidor de. Porque miembro de, muchas veces podemos ser, y ni siquiera ser tan partícipes. Pero ser seguidor, en cambio, demanda de nosotros que seamos obedientes, que imitemos al maestro. Si no hay imitación del maestro, pues entonces no eres un discípulo. El mandato de hacer discípulos incluye 3 acciones: ir, bautizar y enseñar. El mandato está: hagan discípulos. ¿Cómo? Yendo, bautizando y enseñando.
Entonces, si yo quiero cumplir ese mandamiento de hacer discípulos, tengo que hacer estas tres cosas. Pero tenemos que notar el orden. El bautismo no es el punto de partida, sino es la consecuencia que viene luego del arrepentimiento y la fe. Cuando el Señor ha concedido para nuestras vidas que nos arrepintamos y que la fe crezca en nosotros, entonces vendrá como consecuencia ese resultado que es el bautismo. ¿Debe haber este orden? Es imprescindible que haya este orden, porque ¿cuántas iglesias no están bautizando a mucha gente sin ser creyente? Pero es que han manifestado que sí creen en Cristo. La Escritura también dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces no hace referencia solamente a creer en Cristo, sino a creer en la obra de Cristo y cómo ésta es revelada en nuestra vida y cómo somos nosotros muriendo cada vez para que Él sea viviendo. O sea, no implica creer nada más en la persona, sino creer en la obra que esta persona ha realizado. Hay una gran diferencia. En Hechos 8, 36 al 38, nos narra acerca de este eunuco etíope que creyó al escuchar la predicación de Felipe y luego dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si yo no tengo entendimiento al leer la Escritura, podrá ser, sí, Felipe le habló de las Escrituras y este hombre se bautizó. Y creemos que esto no es totalmente acertado, porque la misma Escritura habla de que Felipe respondió y le dijo: si crees de todo corazón. Aquí no está hablando de si crees, sino que la palabra da mayor claridad: si crees de todo corazón. Más o menos como lo que está diciendo Romanos, que si has creído con tu corazón, lo confiesas con tu boca. Pero no se entiende literalmente. He creído con mi corazón y confieso con mi boca. He creído con mi corazón, he creído con todo mi ser, y todo mi ser habla y representa de que he creído en Él. Actúo en consecuencia como la palabra me pide que lo haga. Ojo, no estoy hablando de perfección. No estoy hablando de que uno tiene que vivir una vida perfecta. Quiere decir que uno tiene que vivir como le era imposible vivir cuando era un mundano. Cuando uno era un mundano, era imposible hacer las cosas que a Dios le agradan porque no teníamos el corazón correcto para hacer las cosas. Teníamos un remordimiento, sí. El padre alcohólico que llegaba en la madrugada a meter escándalo en la casa y que al día siguiente, cuando se recuperaba de su borrachera, tenía el infinito deseo de hacer el bien. Entonces invitaba a toda la familia a ir a Vilcabamba, a la piscina, a comer un ceviche, a comer alguna cosa. ¿Por qué? Porque estaba con el remordimiento que no lo dejaba vivir. Pero eso demostraba cambio, no, porque la siguiente semana se estaba haciendo exactamente lo mismo. La misma rutina, la misma cosa. No, eso muestra la imposibilidad del hombre para cambiar. Pero cuando Cristo se acentúa y se entrona en nuestro corazón como nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces tenemos la capacidad de cambiar. Por tanto, eso también tiene que mostrar que no se trata de, es que yo no me voy a bautizar todavía porque, pastor, ¿sabe qué? Todavía estoy luchando con la pornografía, porque todavía lucho con la masturbación, porque todavía por ahí se me salen unas mentirillas. Está bien que tengas ese sentido, pero tú debes aferrarte a la promesa que si el Hijo de Dios te ha hecho verdaderamente libre, entonces eres verdaderamente libre. Entonces lo que tienes que hacer es ajustar la verdad de la Escritura con tu vida. No sigas diciendo, y no me refiero a hacer una declaración positiva, pero no debes seguir diciendo no puedo. Entiendo que en tu fuerza no puedes, pero en Cristo Jesús tú sí lo puedes porque Él ya te ha dado la libertad para hacerlo.
Lo que tienes que hacer es luchar, sí. Lo que tienes que hacer es lo que dice Pablo, morir a mí mismo para que Él viva. Pero mientras seguimos viviendo nosotros mismos, mientras nosotros mismos seguimos alimentándonos acerca de nuestro orgullo y cómo yo debería vivir y cómo yo merezco vivir, entonces definitivamente estoy haciendo de menos a Cristo y es más de mí, cuando debe ser totalmente lo contrario. ¿Y esto qué tiene que ver entonces con vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones? Pues que la idea es primeramente ser un discípulo para luego hacer discípulos. Porque el mandato y el comisionamiento no está dado a los pastores. Y muchas veces la gente piensa que son los pastores. Hay gente que dice, es que yo ya he invitado a 10 personas a la iglesia. Pero ahí como los pastores no le hacen ni caso. No lo van a visitar, no le dicen nada. Entonces se han ido. Pareciera tener razón, pero eso solamente es el acomodo de cada uno de no hacerse responsable con la tarea que tenemos que hacer. Porque la tarea no es lleva gente a una congregación, la tarea es haz discípulos. Está bien que invites a una persona a la iglesia, pero el seguimiento debes encargarte tú. Porque no es el mandato para los líderes de la iglesia. No es, y por tanto, vayan los pastores, vayan los líderes y vayan los que están en ciertos ministerios y hagan discípulos. El mandato es a la iglesia. Y la iglesia está constituida por discípulos. Y si tú eres un discípulo, eres parte de la iglesia y como tal deberías cumplir la gran comisión. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. No se trata de hacer miembros. Se trata de ser discípulos. El discípulo debe comenzar en el bautismo. El discípulo debe comenzar creyendo en el Señor, ir al bautismo y luego dice enseñándoles. Y ya vamos a ir a ese punto. No hacemos discípulos cuando invitamos a una persona a una reunión. Lo hacemos cuando caminamos con la persona. Cuando nos interesamos por la persona. Cuando damos tiempo para esa persona que le enseñé. Es muy buena la motivación inicial. Quiero invitarte para que conozcas lo que yo conozco. Está muy bien. Es excelente. Pero no debe terminar ahí. No debe terminar en ya fue a la iglesia y de ahí ya no es mi problema. No, ya fue a la iglesia y yo voy a dar de mi tiempo, de mi conocimiento. Claro, no conozco todo lo que quisiera conocer. Bueno, prepárate. Pero aún preparándote no vas a conocer todo lo que quisieras conocer. Pero la palabra nos dice que lo que hemos recibido de gracia, demos de gracia. O sea, lo que ya tienes. Lo que te movió en amor y pasión para que tú invites a esa persona a venir por primera vez a un lugar como este, ya fue el motor para que dejes de ver por ti nada más y comiences a ver por otros. Y eso mismo tú ya lo puedes compartir. Tal vez no sabrás mucho de teología, de doctrina, de las doctrinas de la cruz, pero tú ya sabes lo que Cristo hizo en tu corazón. Manifiéstalo. Antes era un pecador y Cristo me amó y dio su vida en la cruz y Él me ha transformado. La simpleza del Evangelio. Era un pecador. Dios me amó, entregó a su Hijo y ahora soy una nueva criatura. Eso lo puedes enseñar. Y no tienes que inventar cosas, no tienes que ver si tiene o no tiene problemas la persona. Yo te puedo garantizar algo, porque la Escritura lo garantiza. Todos somos pecadores. Tengas dinero o no tengas dinero. Tengas familia o no tengas familia. Tengas salud o no tengas salud. Todos somos pecadores. Y lo único que quita el pecado es el Cordero de Dios. A Él necesitamos presentar. De Él necesitamos hablar. Y la persona que cree eso, entonces ven a las aguas. ¿Lo crees? Lo creo. Ya no es solamente creo en Jesucristo. No, creo en su obra, que antes estaba muerto en delitos y pecados y ahora tengo vida. ¿Eso es suficiente? Sí.
Porque eso fue lo que le dijo Felipe al etíope: si crees de todo corazón, bien puedes. No solamente le dijo, sí, si crees en el Mesías. Ah, sí, yo también creo en Jesús. Así estaríamos bautizando a todos en esta ciudad. Porque si tú le preguntas a la gente, ¿crees en Jesucristo? Sí, sí creo. Pero vives como que crees en Él. Ahí estamos hablando de otra cosa. Y es a eso a lo que se refería Felipe. ¿Vives tu vida como que realmente crees en Él? ¿Afecta tus decisiones? ¿Afecta tu comportamiento? Si la respuesta es no, pero sí creo, entonces no te autoengañes. No eres un cristiano. Puedes ser un simpatizante, puedes ser el miembro de una iglesia, pero no eres un hijo de Dios. Y el bautismo está reservado para los hijos de Dios. Pero ¿cómo sabrán si no hay quien les predique? Entonces tenemos ahí ese círculo virtuoso de los discípulos hacen discípulos. No los pastores hacen discípulos, no las denominaciones hacen discípulos, no. Los discípulos hacen discípulos. ¿Eres un discípulo? ¿O estás en proceso de convertirte en un discípulo? Y si la respuesta para las dos preguntas es no, entonces, ¿qué? ¿Qué es de ti? ¿Qué haces de ti? Despierta, porque estás llamado a ser o no ser, no a simpatizar, no a que te agrade, no solamente a soy parte de un grupo, no. Estás llamado a ser hijo de Dios o a no serlo. Pero toma tu decisión. ¿O qué estás esperando? Es que ya cuando esté cerca de morirme, ahí sí lo aceptaré como mi Señor y Salvador. ¿En serio? Si Él es la vida, ¿cómo quieres vivir sin tenerlo a Él? Si no lo tienes a Él, la Escritura dice, estás muerto en tus delitos y pecados. Estás muerto. Aunque tengas apariencia de vivo, aunque algunos muy vivos, pero no es que estás vivo. Continúa diciendo la segunda parte del versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una señal externa de una obra interna. Representa lo que Dios ya ha hecho en el corazón del creyente. En Romanos 6, versículos 3 y 4 dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Bautizándolos. ¿Bautismo qué quiere decir? Quiere decir inmersión. Quiere decir enterrarse, sumergirse totalmente. Cuando está haciendo la comparación de que esta es una representación, de que hemos muerto juntamente con Él, tú no tomas a un muerto y le echas un poquito de tierra en la cabeza y lo dejas ahí. Nadie hace eso, ni siquiera en los países más mundanos del mundo se hace algo así. Más bien hay una expresión que dice, enterrado bajo 2 metros de tierra. O sea, lo que está diciendo es que está bien profundo, que no queda nada fuera. Aún, y como latinos, si nos enterraran parados, todos quedaríamos cubiertos. Algunos más cubiertos que otros, pero todos quedaríamos cubiertos. ¿Sí? Dije latinos porque si los regresan a ver a Tim, tal vez dicen, no, a Tim sí se le va a ver un poquito la... sí. Pero la verdad lo que está diciendo es que debemos estar enterrados. Esa es la representación. Entonces por eso el bautismo es un hundimiento, es hasta el fondo. Y dice, hemos sido bautizados, o sea, hemos sido sumergidos en representación de que morimos juntamente con Cristo y fuimos enterrados juntamente con Cristo, pero también hemos sido levantados. Y esto es a lo que se refiere cuando hablan acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que dice, y salió de las aguas.
Algunos tienen esa representación un poco de película, Jesús saliendo así, como cuando alguien va a la playa y va caminando hacia la orilla, ¿no? No, no se refiere a salió del agua de esa manera, sino a emergió desde dentro de, ¿sí? Salió del agua. Como nosotros también hemos salido del pecado por su obra para novedad de vida. Eso es lo que representa el bautismo. No es nada más algo simbólico. Por eso utilizo la palabra representación, porque es la representación de lo que ya ocurrió en tu vida. Si en tu vida no ha ocurrido esto, entonces todavía no deberías bautizarte. Pero si en tu vida ya ocurrió y tú estás convencido de que el Señor Jesucristo te ha salvado y te ha llamado a novedad de vida, lo primero que debes hacer es bautizarte. El creyente no se bautiza para ser salvo, sino porque ya ha sido salvado. El bautismo no lava a nadie el pecado, pero proclama que Cristo ya lo lavó. Razones incorrectas para bautizarse. Por tradición religiosa. Y algunos podrán pensar, bueno, es que es la costumbre romanista y los niños se bautizan aún siendo bebés, en completa ignorancia. Pero eso también pasa en la tradición cristiana. Hay gente bautizándose que no necesariamente es un bebé, pero sí se bautiza en completa ignorancia. Se bautiza porque es lo que se hace. Bueno, va a haber bautismos en la iglesia, entonces es lo que tengo que hacer. No, no es la razón correcta para bautizarse. La razón correcta para bautizarte es que has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si eso pasó, entonces corre a las aguas. Eso es lo que tienes que hacer. No hay que darle vuelta. Es que yo no sé muchas cosas. Sí, no lo sabes. Pero el requisito es arrepentirte y creer. El conocimiento viene luego. El crecimiento viene luego. El comienzo de un discípulo es ir a las aguas. Segundo, por presión social o emocional. Hay muchas personas que piensan que, bueno, ¿sabes qué? Yo ya estoy yendo a la iglesia, ya llevo un año yendo a la iglesia. Antes era un borracho, ahora ya no soy un borracho. Antes me llevaba con los borrachos, ahora me llevo con los cristianos. Entonces creo que soy cristiano yo también, porque ya no soy borracho. No, eso es consecuencia de que si te llevas con lobos, aullar aprendes. Y si te llevas con cristianos, probablemente vas a aprender muchas cosas de los cristianos. Pero eso no te hace un cristiano. Asistir a una iglesia cristiana, leer una Biblia cristiana, cantar canciones cristianas y tener costumbres cristianas no te hace cristiano. Que haya temor en tu corazón acerca de tu Señor y tu Salvador, eso te hace cristiano. El que hayas pasado a una novedad de vida, eso te hace cristiano. De que hayas sido transformado en tu forma de pensar, eso te hace cristiano. Todo lo demás puede ser un emocionalismo. ¿A cuántas personas no conoces tú que han ido a las aguas y hoy están en el mundo? Creo que todos podríamos tristemente nombrar a más de uno. Y no te estoy hablando de perfección. Te estoy hablando de aquello que el hombre no puede hacer sin Dios, que es ser transformado. Todo el resto de nuestra vida pasaremos en ese proceso de transformación. Eso ya lo hablamos semanas atrás cuando hablamos de la santificación. Todos los días seremos transformados. Cada día tendremos que morir a nosotros para que sea Cristo viviendo en nosotros. Para que la gloria sea solamente de Él. También ya se explicó esto en las buenas obras. Cualquiera puede hacer buenas obras. Pero solo los hijos de Dios lo pueden hacer por la razón correcta. Para glorificarlo a Él. Queridos hermanos, no podemos hacer por emociones las cosas.
Porque a veces sí nos sentiremos de ánimo y otras veces no nos sentiremos de ánimo. Pero no por eso uno deja de amar, por ejemplo, a sus hijos. Hay veces que uno tiene mucho más ánimo de quererlos, ¿no? Cuando se han estado portando bien, cuando todo chévere, cuando son obedientes, uno siente un ánimo de, wow, qué lindo, ¿no? O sea, mis hijos, así uno saca pecho. Pero ¿qué tal cuando es lo contrario? Cuando te sacan canas verdes, ya ni canas tengo. Ni pelo tengo. Ahí es complicado, pero ¿por eso los dejas de amar? No, los amas por lo que son. Pues nosotros debemos tener una vida acorde a quienes somos en Cristo Jesús. Somos sus hijos. A veces es difícil, dificilísimo, complicadísimo. A veces tenemos que pasar días, semanas, meses y a veces años luchando contra nuestra propia naturaleza. Pero la idea es, estamos luchando. La idea es, estamos avanzando. La idea es, no puedo dormir tan plácidamente, porque hay algo que no me deja en paz. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu de Dios dentro de uno, transformando, moliendo, triturando aquello que nos aparta de Dios, para que podamos acercarnos, como dice su palabra, confiadamente, porque Él ya hizo la obra. Confiamos en lo que Él ha hecho. Y por eso caminamos en novedad de vida, no en perfección de vida, sino en novedad de vida. Y dice que debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma que debemos bautizar, sí. ¿Y cómo dicen los unitarios que solamente es en el nombre de Jesús? Porque hasta hacen esta pregunta. ¿Tú te bautizas como bautizan los trinitarios o te bautizas como bautizan los apóstoles? Bueno, yo bautizo como dijo Jesús que bauticemos. Y Él dijo hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dijo bautícenlos en mi nombre. Pero Pedro sí lo dice. Sí, pero no es que Pedro se levantó un día y dijo, ay, tengo una nueva forma para bautizar. Chuta, recién bautizamos 3,000 y estuvo larguísimo. Entonces, en vez de decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. No, eso no se le ocurrió. Lo que él estaba diciendo, bautizándolos en el nombre de Jesús, lo que él estaba diciendo es bautizándolos en la autoridad de aquel que nos envió. Y él dijo cómo tenía que hacerse. O sea, lo que él estaba diciendo es bautícenlos así como Jesús enseñó. No estaba cambiando la fórmula a en el nombre de Jesús. Pero como les dije hace un momento, hay muchos que son vivísimos pero están muertos. Es el caso de la secta que enseña aquello. Porque la palabra nos enseña que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es importante eso? Por supuesto que es importante. Porque es fundamento de nuestra fe. Creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre que nos amó, el Hijo que ejecutó y el Espíritu Santo que nos da la convicción para creer en esa obra. Hay quienes se bautizan erróneamente por miedo, porque no me quiero quedar atrás. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán las iglesias? ¿Qué dirán, no sé, que me estoy quedando, que soy hijo del diablo, que ya llevo tantos años en la iglesia? Y eso, hermanos, también nos lleva a tener en cuenta, y esto es más o menos tomando en cuenta que algunos dicen, es que ver novelas es pecado. Y como piensan eso, entonces se inventan su propia novela. ¿Ves a alguien soltero? ¿Para cuándo te casas? ¿Ves a alguien casado? ¿Para cuándo los hijos? ¿Ya tienen su primer hijo? ¿Para cuándo la parejita? Y también ahí, y ya tienen hijos, bautícenlos. ¿Qué te importa? ¿Qué te andas metiendo en la vida de la gente? Deja que la gente viva como quiera. Si quiere estar soltero, déjalo. ¿Qué acaso es malo estar soltero? Es que Diosito dice que hay que casarse.
porque eso es bueno. ¿No? El hombre no tiene que estar solo. Por eso hay tantos divorcios. Porque la gente está animándole, cásate, 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 porque es necesario que te cases. No es bueno que se estén quemando, es mejor que se casen. Reducir el matrimonio a esa simplonada no es lo que Pablo estaba diciendo. Lo que Pablo estaba enseñando y lo enseña a lo largo de la Escritura cuando hace la comparación del amor de Cristo por su iglesia, no se refiere a un acto carnal o de simple amistad. Se refiere a una relación eterna de honra y de respeto que atraviesa muy horizontalmente todas las etapas de la vida, pero que no la reduce a una etapa de la vida. De la misma manera, si alguien quiere tener hijos o no, es asunto de ellos. Es que tienes que tener la parejita. ¿Qué te importa? ¿Acaso vos estás pagando la enseñanza? Dejemos de meternos en la vida de la gente, a no ser para presentarles a Cristo. Dejemos de decirle a la gente cómo tiene que vivir. Mostrémosle a Cristo y que Cristo enseñe en los corazones de las personas cómo tienen que vivir. Pero somos increíbles para decirle a la gente lo que tiene que hacer. ¿Ya cuántos años llevas en la iglesia? Deberías bautizarte. Es mejor que no se bautice si no ha creído. Que espere. Pero es que los bautismos son cada 3 meses y luego no pueden participar en la Santa Cena. Sí, así es. Hay cosas que están reservadas para la familia de Dios. Y si estás en el proceso, bueno, estás en el proceso. Dios actúa con unos de una manera y con otros de otra manera. Finalmente volvemos al mismo punto. El que cambia el corazón del hombre o de la mujer no es la persistencia de una persona, no es la exposición de una persona, es el Espíritu Santo trayendo a la persona arrepentimiento y convicción de fe. Si todavía no hay eso, no te bautices. Es que yo quiero ser obediente. Sí, pero tienes que ser obediente por las razones correctas. Porque no es lo mismo que un hijo obedezca porque si no obedezco mi papá me va a caer a varazos, a que obedezco porque eso es bueno, porque yo amo a mi papá. Entonces, sé obediente porque amas lo que Dios, quién es Dios y lo que ha hecho en ti, y no por el miedo a, es que si me muero sin bautizarme me voy a ir al infierno. Ya lo dijimos, el bautismo no salva a nadie. Si no, pregúntale al ladrón que murió al lado de Jesús. Él no dijo, esperen un ratito, déjenme bajar, tengo que bautizarme, si no, no voy a poder ser salvo. No, Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de mi Padre. Lo que nos enseña es que no nos salva, pero si tú vas a vivir un día más después de tu salvación, sí deberías bautizarte. Sí me hice entender, ¿no? Si vas a vivir un día más después de tu salvación, después de que dices, wow, sí, yo soy salvo, tengo plena convicción de que Jesucristo me ha salvado, entonces lo siguiente que tienes que hacer es bautizarte. No es, sí, ya entendí eso, ahora voy a entender cuáles son los 4 jinetes del Apocalipsis y después me bautizo, entonces estás equivocado. ¿Y cuáles son las razones bíblicas entonces para bautizarme? El bautismo es un acto de obediencia consciente, motivado por la fe en Cristo y acompañado de arrepentimiento genuino. Lo vuelvo a repetir, es un acto de obediencia consciente, o sea, sé lo que estoy obedeciendo. Esto viene motivado por la fe en Cristo que me salvó y acompañado de arrepentimiento genuino. No de perfección permanente, sino de arrepentimiento genuino. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Eso está en Hechos 2 y no hace referencia a que todos se bautizaron. Porque debe haber habido una gran multitud. Lo que dice es que de entre esa gran multitud, 3,000, ¿sí?, recibieron. ¿Recibir qué es? Hacerla mía. No solamente escuchar.
Porque muchos escuchamos, pocos entendemos. Así mismo debió haber pasado. Pedro predicando acerca de la maravilla. Si tú quieres ver una correcta predicación del Evangelio, lee Hechos 2. Y a eso todos respondieron no. 3,000 respondieron. Y esos fueron bautizados. ¿Tú has respondido? Si la respuesta es sí, bautízate. Si la respuesta es estoy en proceso, tranquilo. Deja que el proceso continúe. Un joven alguna vez me compartía esto y me permitía notarlo. Y decía, antes creía que el agua me limpiaría. Hoy sé que fue la sangre de Cristo la que lo hizo. Y el agua solamente me recuerda lo que Él ya completó en mi vida. Ese es el verdadero testimonio del bautismo. Saber que Jesucristo ya lo hizo en tu vida. Entonces, ¿qué sucede y qué no sucede en el bautismo? ¿Qué no sucede? No se obtiene la salvación, ya lo hablamos. Si tú quieres profundizar sobre el tema, ve a Efesios 2, 8 y 9 y lo podrás ver. ¿Qué más no sucede? No se recibe una segunda gracia. Hay quienes enseñan eso, inclusive en iglesias cristianas. No, es que tú ya eres salvo, pero no has recibido todavía al Espíritu Santo. Entonces puede pasar en el bautismo. Entonces en el bautismo van y te bautizan, te sales, el pastor ora sobre ti y vuelves a caer bajo el Espíritu Santo. Eso más bien suena a brujería que propiamente a poder de Dios moviéndose. No hay una segunda gracia. La gracia de Dios es suficiente, eterna, y te la da a través de Jesucristo cuando Él viene a ser tu Señor y Salvador. Pero es que yo no he hablado en lenguas. Bueno, primeramente aprende a hablar la verdad de Cristo. Y si quieres hablar en lenguas, hazlo. Y hazlo en el orden que Pablo dijo. Ve y hazlo ahí, en tu habitación. Pero esa no es una manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo es el fruto. Por eso dice, por el fruto lo conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? Amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad. Todo eso es la llenura del Espíritu Santo. Cuando eso está presente en ti, entonces el Espíritu Santo está en ti. Hablar en lenguas o no vuelve más o menos espiritual a alguien. ¿Cuántas veces tú mismo puedes haber hablado en lenguas? Pero eso no significa que realmente te has sujetado a Dios. ¿No sería mejor amar a tu enemigo? A eso sí que no. Mejor voy a decir, Rambo, afloja la manga. Claro, es más fácil hablar en lenguas angélicas que amar en verdad. ¿Y sabes qué? No me lo inventé yo. El apóstol Pablo lo dijo. Que si puedes hablar en lenguas angelicales y no tienes amor, eres como címbalo que retumba. Entonces, ¿qué quieres ser, querido hermano? Deja que sea en realidad su espíritu el que te llene. No esperando que el bautismo te lo dé, no. Sino viviendo acorde a lo que ya sabes. Qué difícil, mejor ore por mí para que hable lenguas. Me encantaría que sea así y así todos nos reunimos y hablamos en lenguas. Pero no, toca morir a nosotros mismos para que Cristo sea viviendo. Por otro lado, no se garantiza inmunidad ante el pecado o sufrimiento. Hay muchos que piensan, no, es que no me bautizo todavía porque tengo miedo a pecar el día de mañana. ¿Sabes qué? No tengas miedo a pecar el día de mañana. Estoy seguro que vas a pecar el día de mañana. Lo que tienes que hacer es reconocer que Cristo obró para que tú puedas arrepentirte, para que puedas volverte, para que puedas levantarte otra vez. No te garantiza inmunidad, pero te garantiza que Dios ya hizo su obra en la cruz. No cambia nuestra naturaleza,
pero sí declara públicamente que hemos sido cambiados. No cambia tu naturaleza, pero cambia que ya hemos sido cambiados, y esto lo hace públicamente. Por tanto, ¿qué sí sucede? Se confiesa públicamente la fe en Cristo. Ay, es que yo no quiero que me vean, yo quiero bautizarme solito, porque es que ahí está la que me gusta y no quiero que me vea bautizando. No has entendido nada, mejor espérate y te bautizas en otro momento. Lo haces públicamente. Públicamente estás diciendo, yo soy un hijo de Dios. Y por eso no es un acto que lo haces a solas. Es un acto que lo haces público, que lo haces con testigos, con alguien que luego pueda decir, yo vi y fue testigo de su bautismo. Segundo, se obedece el mandato de Jesús. Pues es un mandato, no es una opción, es un mandato. No, es que yo primero quiero ser mejor con el Señor. ¿Quieres ser mejor? Comienza obedeciendo. ¿Por qué quieres saltarte el proceso? Obedece. Luego te unes a la comunidad visible de los creyentes. Visible. Porque ya pasó algo invisible. Ya aceptaste a Jesús y eres su hijo y por tanto eres parte de la iglesia universal de nuestro Señor. Pero ahora hazlo visible. Que te puedan identificar. No que te identifiquen con Alfa o con cualquier denominación. No, que te identifiquen como un hijo de Dios y como un cristiano, miembro del cuerpo de Cristo a través de su iglesia universal. El siguiente, pues anuncias el evangelio con tu vida. Escuchaba a mucha gente decir, es que la mejor forma de predicación es con el ejemplo. Ok, da ejemplo de obediencia y testifica el evangelio. Que has muerto a tus delitos y pecados a través de la obra de Jesucristo, con promesa de resurrección para la vida eterna. ¿Qué mejor predicación del evangelio? Pedro declara en 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora lo salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Cristo. Pedro no está diciendo que el agua salva, sino que el bautismo expresa públicamente una conciencia limpia por la fe. Limpia por la fe, no limpia por las obras, limpia por la fe en Cristo Jesús resucitado. El bautismo te compromete a vivir en coherencia con lo que Cristo ha hecho. Esto significa ser íntegro cuando nadie te mira. En la familia, amar y perdonar como Cristo. En la iglesia, servir con humildad. En la ciudad, representar el evangelio con verdad y compasión. ¿Todo esto es fácil? No. ¿Sabes qué? Por eso, y vuelvo al inicio para terminar. Por eso Él dice, toda autoridad me ha sido dada, en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Porque si tú te pones a pensar que tienes que ir y predicar la locura del evangelio a muertos, porque es así, a muertos. Inclusive en el seminario hay una de las clases que se da acerca de predicación. Y no me pasó a mí, pero escuché que alguna vez uno de los profesores de esta clase llevó a sus pupilos, a sus discípulos, a un cementerio. Y les dijo, ahora predícale tu mejor sermón. Y todos se quedaron como, pero están muertos. Así mismo es. Acostúmbrate porque eso lo vas a hacer el resto de tu vida. Vas a predicarle muertos. Así mismo se quedaron los muertos, como ustedes. Porque es la verdad. Si Cristo no te pone pasión por, wow, amén, Señor, yo estaba muerto en delitos y pecados y ahora vivo por tu gracia, simplemente estaré como muerto. Los muertos no hacen nada.
Los vivos viven. ¿Estás vivo para Cristo? Ah, wow. ¿Sí te das cuenta? ¿Eso lo puedo lograr yo? No. Eso solamente lo logra el Espíritu Santo engendrando vida en aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. ¿Sí te das cuenta? Que no se trata solamente de asistir a la iglesia, sino que te apasione por quién asistes a la iglesia. Que vivas para aquel que formó la iglesia. Lo otro es solamente cumplir un acto. Y eso lo puedes hacer con cualquier evento. La iglesia de Cristo está viva y predica vida para que los muertos resuciten. Ese es el milagro más grande. Uno dice, es que nunca he visto a un muerto resucitar. Vete en un espejo y te darás cuenta que antes estabas muerto en delitos y pecados y ahora vives para aquel que es digno de alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Wow, ¿te das cuenta? Y termina diciéndoles, enseñándoles a guardar, pues esto es el fruto del verdadero discipulado, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. El discipulado no termina en el bautismo, empieza allí. El mandato no es enseñar información, sino enseñar obediencia. Hay mucha gente que viene por información. No, lo que se expone desde el púlpito no es información. Os retiro la palabra. Es información que luego debe convertirse en acción. Me gustaba solo contar información. Sí, pero no es así. Por eso Jesús dice, enséñales a guardar, no solo enséñales. Enséñales a guardar. ¿Qué quiere decir? Que un verdadero discípulo aprende para obedecer y enseña lo que vive. Aprende para obedecer y enseña lo que vive. Lo que no vive, no enseña. ¿Y cómo puedo discipular? ¿Ahí tengo que pertenecer al grupo de discipulado o asistir al instituto ministerial? Bueno, sí, sería bueno, pero eso no es discipulado, aunque lleva el nombre de discipulado. El discipulado se ve más o menos como esto, más bien. Un matrimonio que ora y estudia la Biblia juntos está discipulando. Un padre que enseña a su hijo a perdonar está discipulando. Una mujer que sirve fielmente en la comunidad está discipulando. La iglesia local no crece solo por programas, sino por discípulos que reproducen discípulos. Esa es la forma como la iglesia crece. Cuando tú dices la iglesia está fría, la iglesia está cada vez menos o cosas por el estilo, lo que deberías decir es, ¿y qué estoy haciendo yo como iglesia, como discípulo, para que esas cosas cambien? Lo otro te convierte en un observador. Los observadores no son discípulos. La promesa que sostiene la misión es esa. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él tiene la autoridad y Él es el que lo hace. Nosotros estamos en el medio nada más, haciendo lo que nos dijo. El poder para cambiar el corazón del hombre no lo tenemos nosotros, ni nuestra elocuencia, ni nuestra buena sabiduría en cuanto a la palabra. Todo eso es bueno, todo eso es bueno. Pero el poder para cambiar el corazón, como el mío o como el tuyo, solamente el Espíritu Santo, que obra para la gloria del Padre. Cristo no envía a sus discípulos solos, su autoridad nos envía, su presencia nos sostiene. Esta palabra no es genérica, está dirigida a los que obedecen su llamado a ser discípulos y bautizar. No es yo estaré con ustedes todos los días del mundo, con todos ustedes. No, es para los que han cumplido lo primero, para los que van, para los que bautizan, para los que enseñan, entonces yo estaré con ustedes. Esa es la promesa. El poder de la misión no está en nuestra elocuencia, sino en su presencia. Durante la pandemia muchas iglesias cerraron,
pero el Evangelio no se detuvo. En esta congregación seguimos predicando, discipulando y bautizando, porque la autoridad y la presencia de Cristo nunca se fueron y es deber nuestro de que nunca se vaya. No temas en compartir tu fe. Cristo está contigo. Cuando hables de Él en tu oficina, en la calle, en tu familia, cuando enseñes a tus hijos, cuando sirves en la comunidad, su presencia te capacita para obedecer y perseverar. El bautismo no es un rito del pasado, sino es una proclamación del presente. Pertenezco a Cristo, he muerto con Él y vivo para Él. He muerto con Él y vivo para Él. La Gran Comisión no es una opción para los creyentes más comprometidos, para los desocupados o los que tienen tiempo sin hacer nada. No, sino es la identidad misma de todo cristiano o todo aquel que dice ser cristiano. Ser y hacer discípulos es el corazón de la iglesia y la razón de nuestro existir como congregación, como Alfa 180. Para reflexionar, 3 preguntas. La primera, para aquellos que no se han bautizado. ¿Por qué no has obedecido todavía el mandato del bautismo? Si tienes buenas razones, está muy bien. Si no tienes una razón valedera, te espero en las aguas el próximo sábado. La siguiente es para todo aquel que se ha bautizado. ¿Estás viviendo como un discípulo que hace discípulos? Porque si no, ¿cuál fue el hecho de tu bautismo? ¿Proclamar a qué? ¿O mojarte con qué? No predicamos carnaval. Predicamos el ser representados o el representar la obra de Jesucristo. Por tanto, vive como discípulo y haz discípulos. Y el siguiente es para todos. Todos. No para que pienses en el de al lado, en el del frente o en el de atrás. Es para que pienses por ti. ¿Tu vida refleja la autoridad y presencia de Cristo? Tu vida. No la de tus seres amados, tu vida. No la de tu padre, tu cónyuge, tus hijos. No, tu vida. ¿Refleja la autoridad y presencia de Cristo? Ten cuidado cómo respondes. Porque no estás respondiendo en una respuesta comunitaria, sino es una respuesta a aquel que te llamó para pasar de la oscuridad a la luz admirable. Pongámonos de pie.